Gracias por sintonizarnos en la conexión de fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Señor bendiga, gracias por estar una vez más en este día con nuestro estudio en conexión de fe. Gracias por darnos la oportunidad de llegar a sus hogares. Gracias al Señor por darnos la bendición de poder ser parte de este ministerio, poder llegar a tocar corazones a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, en este día queremos compartir algo de la palabra y queremos que usted se alimente con la palabra. Nuestra intención es conectarte con el Señor, nuestra intención es conectarte tu fe, que sea basada y fundada en la verdadera palabra del Señor. Esperemos que el Señor nos hable, nos ayude y nos anime en este día para lograr hacer lo que queremos hacer en este día. En este día vamos a ver, hermano, la libertad de la conciencia. Vamos a ver qué es la conciencia y vamos a ver qué es lo que nos permite hacer de acuerdo a la palabra de Dios. Pero también me gustaría que vayamos ahorita a la palabra de Dios y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios aquí en el libro de Corintios, 2 Corintios 4, 1 y 2. Y la palabra del Señor nos dice: por lo cual, teniendo nosotros en este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Hermano, dice la palabra de Dios, no adulterando la palabra de Dios. Y también habla de una conciencia. Y hablamos, hermano, de que nosotros, Dios nos dio libertad, Dios nos dio expresión, Dios nos dio albedrío. Pero un día daremos cuenta de todo esto. Y es importante que usted y yo sepamos y recibamos, tanto el que escucha como el que habla, estemos conectados con la palabra de Dios. Porque un día daremos cuenta, tanto de lo que yo estoy hablando, como de lo que tú estás escuchando. Yo puedo hablar la palabra de Dios nítidamente, pero si tú no pones oído, tú vas a dar cuentas un día. O yo puedo hablar de la palabra de Dios rompiéndola, como dice aquí el texto que leímos ahorita, adulterándola, y tú me estás escuchando y me haces caso a mí, como hombre que soy. Tú y yo vamos a dar cuentas de esto también. Así es que es mejor que cada quien tomemos nuestra palabra, tomemos nuestra Biblia, y a través de la palabra, de la bendita palabra de Dios, canalicemos y podamos nosotros, hermanos, filtrar cada una de las palabras que la persona habla. Porque acuérdese, Dios nos dio la palabra de Dios para que nosotros nos guiemos por ella, no para que una persona nos diga qué hacer. La Biblia es nuestro guía. Vamos a orar para poder entender todo esto y pedirle sabiduría al Señor, que nos ayude a entender y comprender lo que nos quiere hablar en este día. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias por darnos la bendición, Señor, de estar aquí una vez más. Gracias por darnos la oportunidad de poder compartir tu palabra y poder llegar a estos hogares en donde físicamente no podríamos llegar si no fuera por esta tecnología, Señor. Te pido, Padre, que tú bendigas este tiempo y, Padre, que nos abra nuestro entendimiento, Señor, para que podamos recibir tu palabra, atesorarla, Señor, aplicarla a nuestra vida y poder ser transformados, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te rogamos todo esto, Padre. Amén, Señor. Y amén. La libertad de la conciencia. Hermano, dijimos aquí en el 2 Corintios 4, 1 y 2. La Biblia nos dice en el 2, dice: antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Cuando hablamos de oculto y vergonzoso, estamos hablando de cosas que se hacen en las iglesias, cosas que se hacen en lugares donde se supone que está predicándose la palabra de Dios. Y hermano, ¿cuántas veces han sido descubiertos tantas personas, tanto religiosos, tanto líder religioso, que es vergonzoso lo que estaban haciendo en lo oculto? Antes bien renunciamos a lo oculto y lo vergonzoso. Tenemos que renunciar a lo que un hombre está haciendo y enfocarnos a lo que la palabra de Dios nos dice. No andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, dice el Señor. Dice el apóstol Pablo que no andamos con astucia, en otras palabras, con mi propia inteligencia, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Hermano, mire, algo que tenemos que comprender y tenemos que entender: Dios conoce absolutamente todos nuestros movimientos.
Dios conoce perfectamente cada uno de nuestros pasos que usted y yo estamos dando. Entonces la palabra de Dios nos dice que nuestra conciencia es la que nos permite estar atentos o saber cuando hemos fallado, o dice porque nos hace sentir mal. Es decir, tú sabes que cuando una persona te está hablando, si tú recibes la palabra en lo espiritual, aunque nosotros, como ya hemos enseñado en algunas ocasiones, el Espíritu Santo sí nos hace entender por lógico. Pero aquí te estoy hablando a personas que quizás no conocen de la palabra de Dios. Como quiera, aunque no conozcas la palabra de Dios, tú tienes una conciencia que el Señor ha puesto en ti para que tú puedas entender lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, cuando yo recibo algo, a veces que yo lo recibo porque a mí me gusta, a mí me agrada lo que la Biblia me dice, pero solamente me agrada cuando habla bonito. Solamente me agrada cuando me va a dar. Solamente me agrada cuando yo me voy a sacar provecho de ella. Es cuando nosotros realmente decimos, eso me gusta. Pero cuando la Biblia nos exhorta a tener un cambio, cuando la Biblia nos exhorta a someternos, cuando la Biblia nos habla de separación, cuando nos habla de santidad, cuando nos habla de todas estas cosas, hermano, ya no nos gustan. Y hay algo dentro de ti que te dice que está bien, pero tú no lo quieres hacer. Entonces, ahí es donde comienza todo. Ahí es donde empezamos a tener problemas. Ahí es donde empezamos a no salir de acuerdo y le echamos la culpa al predicador y decimos, es que el predicador es muy exagerado, es que el pastor es muy esto. No, no, hermano, no es ni el predicador ni el hombre. Por eso te dije al principio, nosotros nos vamos a basar y nos vamos a canalizar cada una de las palabras que se digan a través de la palabra de Dios. No hay otra manera en la cual usted y yo podamos verdaderamente saber si una persona nos está hablando verdad o mentira, si nosotros mismos no tomamos el tiempo y en este mismo instante, por ejemplo, si usted tiene su palabra, si usted tiene su Biblia en su casa, tome su Biblia, abran donde cada uno de los pasajes que estamos hablando nosotros y usted comparta con nosotros y vea lo que la Biblia dice. No nos quedemos solamente con lo que la persona nos quiere enseñar. No tomemos solamente, hermano, el dicho o la definición humana. Vamos a la palabra de Dios y podamos entender. Y tiene que ser esto, hermano, tiene que ser una relación personal. ¿Por qué? La conciencia tiene libertad para decidir libremente, pero también sabe que hay un juicio para todo. Hay veces, hermano, que tú no necesitas llegar a la presencia de Dios. Hay veces que no necesitas que alguien te diga que estás mal. Tú sabes que estás mal. Y no necesariamente porque seas un genio, es que es obvio. Hay algo que el Señor te ha dicho que está mal y tú lo sigues haciendo. Y voy a compartir nomás 3 cositas contigo. 1, el hombre elige como individuo. Mira, en la libertad de la conciencia, como estamos hablando, hay una libertad para que tú decidas. Hay veces que nosotros, la conciencia nos está hablando. Hay veces que nos están intuyendo, nos está diciendo que lo que estamos haciendo no está bien y nosotros cada vez la oímos menos o le hacemos menos caso y se va apagando. Estamos hablando de la conciencia, pero estamos hablando de la conciencia del humano. Sabemos que el Espíritu Santo es quien nos guía, sabemos que el Espíritu Santo es quien nos enseña, sabemos que el Espíritu Santo es quien nos ayuda a permanecer y trabajar y continuar a entender lo que la palabra de Dios dice, pero te estoy hablando en términos cuando tú a veces ni siquiera el Espíritu Santo quieres oír, ni tu propia conciencia te deja en paz. El hombre elige como individuo. Dios creó a cada uno individual y no hay 2 como yo, no hay otro más como yo, no hay otro más como tú. Tú eres único. Dios nos dio a cada uno su propia conciencia. A cada uno de nosotros tenemos nuestro propio punto, hermano, en donde tú sabes, solamente tú y Dios conocen perfectamente quién eres tú verdaderamente. Dios nos dio nuestra propia inteligencia, nuestro propio carácter, nos dio nuestra propia identidad, nuestra propia voluntad. De manera dice que que no podemos culpar a nadie, absolutamente a nadie, por nada de lo que ustedes y yo hayamos hecho. Es fácil, hermano. Es fácil nosotros cuando cometemos un error decirle a la persona o apuntar a la persona y decir que la persona tiene la culpa. Miren lo que nos dice la palabra de Dios aquí en 1 Timoteo 2:14. Y Adán no fue engañado,
sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Vamos a ver, aquí dice, Adán no fue engañado. Adán, ¿por qué dice la Biblia que no fue engañado? Él comió de la fruta, claro que comió también de la fruta, pero la Biblia dice que él no fue engañado porque Adán sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Un engaño es cuando tú no conoces, cuando tú no sabes. Un engaño es cuando una persona viene y te dice una mentira aparentando una verdad y tú la crees. Ese es un engaño. Pero Adán había escuchado la voz audible de Dios, diciéndole Dios a Adán, tú no puedes comer de este fruto. El día que comieras de este árbol ciertamente morirás. Esas fueron las palabras de Dios directamente para Adán. Cuando Dios le dio la orden a Adán de que no comiera, Eva todavía ni siquiera había sido formada. De manera entonces no estamos excusando a Eva. A lo que estamos diciendo es como dice aquí el apóstol Pablo, Adán no fue engañado. Él no fue engañado porque él conocía perfectamente el designio de Dios. Él conocía perfectamente el mandato de Dios. Entonces, quien fue engañada fue la mujer. Adán decidió por su propia cuenta. Él no quiso obedecer a Dios. Él decidió por su propia cuenta obedecer al deseo, a la carne, al enemigo. Entonces, dice aquí, de manera, hermano, que nosotros no podemos engañarnos y pretender echarle la culpa a otra persona, que fue exactamente lo que Adán dijo. La Biblia dice que cuando Dios llamó a cuentas a Adán, ¿qué hizo Adán? La mujer que tú me diste. Entonces, Adán quiso cubrirse con Eva, pero Eva no fue la que se le dio el mandato, fue Adán. Adán sabía, él pudo haberle dicho a Eva cuando Eva le ofreció el fruto, ¿sabes qué? Dios dijo que no podemos comer, Dios dice que no podemos estar haciendo esto. Él pudo haberse retenido y simple y sencillamente él decidió por cuenta propia tomar del fruto que Dios le había dicho que no comiera. Ahora, eventualmente él quiso sacudirse el problema, quiso quitarse la culpa diciendo, Eva fue la que me hizo comer. Hermano, yo decido hasta dónde llego. Soy el único responsable de cualquier acción que pase en mi vida. Mira, tú puedes escuchar 20,000 consejos. Tú puedes oír todo tipo de definiciones. Tú puedes escuchar a 20,000 personas que te estén diciendo, y pueden ser buenos consejos, pueden ser malos consejos. Pero un consejo, hermano, no te va a afectar a menos de que tú decidas o tomar el consejo bueno o tomar el consejo malo. Lo que nosotros necesitamos hacer, hermano, es de que nosotros necesitamos saber definir qué es lo que queremos hacer. Ahora, cuando nosotros decidimos bien, estamos bien delante de Dios. Pero cuando decidimos mal, aunque tú quieras pretender estar bien, tú sabes que tu conciencia no te deja en paz, porque hay algo que estás haciendo que a Dios no le agradó. Y tú puedes decirme todo lo que quieras. Y hay mucha gente, hermano, hoy en día, predicando en las iglesias una mentira, y ellos saben perfectamente, y estoy seguro completamente, que Dios, hermano, le está poniendo en la conciencia de la persona que lo que están enseñando es erróneo, y siguen predicando igual. Siguen predicando la palabra de Dios erróneamente. Siguen predicando prosperidad. Siguen predicando pare de sufrir. Siguen predicando tantas cosas que la Biblia no lo dice. Y hermano, yo no entiendo cómo esta gente puede dormir tranquila sabiendo que están engañando a miles de gente. Cuando la conciencia se apaga, hermano, se apaga todo lo demás. Hay un estudio que yo estoy preparando, se llama Las 7 etapas de la conciencia. Y hermano, cada vez que yo me enfoco en esto, yo puedo ver cómo la gente ya tiene la conciencia cauterizada, que es la última etapa de la conciencia, y podemos ver cómo la gente no siente ningún remordimiento de engañar, de robar, de mentir y de hacer tantas cosas. ¿Por qué? Porque no tienen temor de Dios. Usan la palabra de Dios, pero no viven la palabra de Dios. Yo te exhorto en este día, amigo, hermano, que me escuchas. No oigas al hombre. Dice la palabra de Dios allá en el libro de Jeremías: maldito el varón que confía en el hombre. Pon tu mano, pon tu confianza, pon tu fe en Dios, en su palabra, nada más. No hay otra persona aparte de Dios. No hay otro sacrificio aparte del que el Señor Jesucristo hizo. Y no hay otro que enseñe aparte del Espíritu Santo, que nos pueda librar de lo que nosotros, hermano, estamos provocando en nuestras propias vidas. Dios, hermano, hizo al hombre con una elección personal. Tú eliges.
Tú estás escuchando la palabra de Dios el día de hoy. Y tú puedes abrir tu Biblia ahí en tu casa donde tú estás y compara lo que te estoy diciendo. Y tú sabrás que el Espíritu Santo te va a poner en tu mente y en tu corazón que es verdad lo que estamos escuchando. Pero tú vas a decidir o seguir escuchando mentiras o decidirte por la palabra de Dios. Número 2, el hombre es tratado como individuo. En el número 1 dijimos que el hombre elige como individuo. El hombre decide por sí solo. El hombre también es tratado como un individuo. Miren lo que nos dice la Biblia aquí en el libro de Romanos. La palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos 14:12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros daremos cuenta a Dios. Hermano, yo no puedo estar culpando, no puedo estarme gastando la vida culpando a las personas. Yo no puedo estar todo el tiempo diciendo: yo decidí mal porque fulanito me dijo, él me engañó, él me dijo que hiciera esto. A final de cuentas, tú eres el que decides. Y hermano, hay tanta gente tan inocente verdaderamente que sí es fácil de engañar. Pero te voy a decir una cosa con todo respeto. Con respecto a la palabra de Dios, toda la persona que es engañada es porque la persona es floja para no leer la palabra de Dios. Cuando yo no quiero ser engañado, yo me voy a preparar con la palabra de Dios para que ninguna persona venga y me dé un evangelio diferente, como comenzamos diciendo aquí en el libro de Corintios. Que no venga un evangelio adulterado, que no venga un evangelio torcido, que sea la bendita palabra de Dios la que yo estoy recibiendo para que haya un cambio en mi vida. Hermano, la Biblia no quiere venir a informarte, la Biblia quiere venir a transformarte, porque la palabra de Dios transforma vidas cuando verdaderamente penetra hasta el fondo o hasta lo profundo de nuestros huesos. Dice la palabra del Señor, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra y parte y separa, divide. Eso es lo que la Biblia hace. Pero cuando nosotros le permitimos que haga la obra en nuestras vidas, hermano, hay cuánta gente que conoce la palabra de Dios perfectamente, pero de nada nos sirve conocerla si nosotros no la vivimos. Te voy a decir una cosa, es peor todavía si tú conoces la palabra de Dios y no la estás haciendo. Vale más que hagas lo que escuchas, porque el Señor dice: mejor te hubiera valido no haberme conocido que conocerme y, en pocas palabras, decir, burlarte de lo que yo dije, de lo que el Señor está diciendo. Hermano, tenemos que comprender una cosa. Usted y yo necesitamos someternos a la palabra de Dios, no al hombre. Yo no vengo aquí diciéndote cosas nuevas. Yo vengo compartiéndote el evangelio, algo que tú ya deberías de saber. Lo único que yo quiero no que me sigas a mí, que sigamos juntos la palabra de Dios. El margen que Dios nos dio, ese mapa que Dios ya nos trazó para que usted y yo vayamos caminando y tengamos cuidado exactamente en donde estamos pisando. El hombre es tratado como individuo. Tú puedes decir: yo hice decisiones porque fulanito me engañó, porque aquel pastor me dijo tal cosa, porque aquel pastor me predicó tal cosa. Di todo lo que quieras. Al final de cuentas, tú fuiste el que decidiste, y un día tú llegarás a la presencia de Dios y tú estarás dando cuentas a Dios por lo que tú decidiste. No por lo que te dijeron, no por lo que tú hiciste por culpa de otras personas, según tú. Tú y yo vamos a dar cuentas por lo que nosotros decidimos hacer. Nadie me obligó, nadie decidió por mí, nadie me puso una pistola en la cabeza para yo decidir hacer otras ciertas cosas. Decisión personal. Si tú dejas que otra persona influya en tu vida, que sea una persona que conoce la palabra de Dios, que vive la palabra de Dios, que usa la palabra de Dios, eso es buena influencia. Pero aún con todo y eso, tú decidirás. Tú eres el que vas a decidir. Miren lo que dice la palabra de Dios aquí en Mateo 12:37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por tus palabras, no por las del vecino. Oh, es que a mí me dijeron que si yo donaba dinero me iban a dar más. Me dijeron que si yo hacía esto iba a hacer aquello. Mire, hermano, el camino al cielo, hay un solo camino. Se llama Jesucristo. Y nadie llega al Padre si no es por Él. Y dice la Biblia también en Efesios que no es por obras para que nadie se gloríe. No es que tú seas buena gente, no es que no te metes con nadie, no es que tú seas una persona que ayuda a todas las personas. No. Eso es parte de tener al Espíritu Santo en tu vida. Y son frutos del Espíritu. Pero el verdadero camino se llama Jesucristo. Él es el único que nos va a guiar. Él es el único que nos va a enderezar en donde tú y yo necesitamos caminar. Nadie más.
y no es por obras. Hermano, cuando nosotros hacemos las obras, las buenas obras vienen cuando tenemos fe para con el Señor. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te muestro mi fe por mis obras, dice el apóstol Santiago. Necesitamos entender entonces usted y yo, hermano, que no es lo que yo hago, es lo que Jesucristo hizo. Pero de la misma manera, cuando Jesucristo hizo ese sacrificio, ese doloroso sacrificio por nosotros, pero yo decido no creerlo, hermano, tú vas a ser juzgado por... Ahí el regalo ahí está, pero tú decidiste no seguirlo. Tú decidiste que te engañaran, teniendo todo contigo, teniendo la palabra de Dios a tu lado, teniendo la oportunidad de poder escudriñar la bendita palabra de Dios. Preferiste que alguien te dijera mentiras y creerle más a esta persona que escudriñar la palabra de Dios. Vale más que tomes un tiempo diario con la palabra de Dios. Búscale, indágale. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces necesitamos, hermano, entender y atender a la palabra de Dios, al llamado de Dios. El hombre es tratado individualmente. El hombre nunca va a venir a llamar, no será llamado al juicio en grupos. Ni tampoco cuando estemos en la presencia de Dios te va a estar preguntando a Dios, oh, por culpa de fulanito fallaste, ok, tráemelo para confrontarlo. Dios conoce perfectamente. Dios no ocupa testigos. Dios no ocupa que otra persona venga a testificarle. Dios conoce perfectamente tus intenciones, aún tus pensamientos. Él no necesita que alguien venga y venga con otros 2 o 3 testigos a favor para defenderte. Dios conoce perfectamente. Y déjame te digo, Dios es justo. Dios no te va a juzgar injustamente. Tú eres el que estás provocando lo que está pasando. Número 3. El hombre será juzgado como individuo. Número 1 dijimos Dios elige como individuo. El hombre elige como individuo. Número 2 dijimos el hombre es tratado como individuo. Y número 3, el hombre será juzgado como individuo. Mira lo que nos dice aquí en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 20. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Y de delante de él 4, dice cuál, huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en ellos, en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y miren lo que dice en el 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Llegará un día, hermano, amigo que me escuchas, en que tú y yo estaremos en la presencia de Dios y estaremos gritando y estaremos diciendo, Señor, yo te juro que no lo quería hacer. Señor, yo quería creerte. Señor, yo pensé que estaba bien. Eso no bastará. Vale más que hagamos un cambio aquí, porque la Biblia dice que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Cuando estamos en vida es cuando hay una manera, una oportunidad para cambiar. Cuando estamos en vida es cuando podemos lograr hacer esa diferencia de la dirección. Lo he dicho siempre, siempre que predicamos la palabra de Dios, no es un cambio de religión, es un cambio de dirección. Porque la religión te manda al infierno, la relación te manda con Cristo, a la eternidad con Dios. Entonces ahí está el cambio, ahí está la diferencia. Como Dios nos ha dado, dice, a cada uno por individuo el poder de elegir, eso nos hace responsables de nuestros propios actos. Dios dio toda la oportunidad de que tú elijas. Y dice la palabra de Dios que lo puso entre la vida y la muerte. Tú decides si quieres vivir en muerte, si quieres vivir en vida. Y a veces usted dirá, ¿cómo voy a vivir en vida? ¿Cómo voy a vivir en muerte? Aunque usted no lo crea, así es como dice la palabra de Dios. Porque tú y yo nacimos para ser eternos. Tú y yo no nacimos para ser desintegrados. Todo ser humano que vino a este mundo viene para ser eterno. Pero tú decides en dónde vas a pasar la eternidad. Hay un lago de fuego que está esperando a toda aquella gente que no tiene a Cristo. Y hay un cielo, una vida eterna en la presencia de nuestro Señor Jesucristo por toda la eternidad, esperando a todo aquel que decidió sufrir aquí para gozar allá. Hermano, amigo, escuchen lo que le estoy diciendo en este día.
No es la palabra de un hombre, es la palabra de Dios la que te está mencionando en este día lo que tú y yo tenemos que hacer. Eso nos hace responsables cuando escuchamos algo y lo ignoramos o lo creemos. Si tú lo crees, gloria a Dios. Si tú no me crees, como quiera, hermano, amigo que me escuchas, Dios sigue siendo Dios. Si tú no quieres creer, ese es tu problema. Hoy estoy aquí para compartirte buenas nuevas y darte una oportunidad. No yo, la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que por este evangelio mucha gente será salva, pero solamente los que escuchan. Aquí incluye creyentes, incrédulos, y dice somos responsables por igual. E incluso dice el incrédulo, hermano, estará presente en el gran trono blanco. Pero la palabra del Señor dice a nosotros los creyentes estaremos en el tribunal de Cristo. Esa es la única diferencia que hay para ser juzgados. Uno será para condenación, el otro será para coronas. Miren lo que nos dice aquí en 2 Corintios 5:10. Miren lo que dice la palabra de Dios. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Notemos algo que dice aquí, para que cada uno reciba según lo que haya hecho. En otras palabras, Dios en este punto que estamos viendo, cuando estamos en el tribunal de Cristo, estamos para recibir de acuerdo a nuestras obras que nosotros hicimos. En el 11 dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. En otras palabras, espero que todo lo que estamos leyendo y que todo lo que estamos escuchando y que todo lo que estamos diciendo pegue en tu conciencia y pueda haber un cambio en tu vida y sientas que necesitas al Señor. Porque si no, mira lo que dice aquí 1 Corintios 3, y con esto vamos a terminar. Dice, la obra dice de cada uno será manifiesta, porque el día de la declarará, pues por el fuego serán reveladas, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Dice la palabra de Dios, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así mismo por fuego. Hermano, la Biblia nos enseña y nos exhorta que una vez que tú recibiste a Cristo, eres salvo por siempre. Pero ahora hay que trabajar para el Señor. La conciencia jamás nos deja en paz. El Espíritu Santo jamás nos deja en paz cuando recibimos al Señor y no estamos haciendo nada por Él. Pero de la misma manera, la conciencia no te deja en paz si el Señor te está tocando tu puerta en este momento y te está diciendo, ábreme, yo quiero ayudarte. Espero que el Señor te hable en este día y espero de verdad que tú decidas abrirle la puerta al Señor. Es un buen tiempo para hacerlo. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, y espero en el nombre de Jesús que tú puedas reaccionar ante esta invitación. Ábrele la puerta al Señor en tu corazón y permite que el Señor haga un cambio en tu vida. Y hermano, permite, amigo que me escuchas, permite que el Señor sea quien te esté guiando para que tu conciencia esté tranquila y puedas vivir como se debe de vivir. El Señor te bendiga y pases muy buen día. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios.